Bienvenidos a Historias con Apellido, el videopodcast patrocinado por Catégora, promotora líder en el sector living con un propósito: invertir para dejar un legado. Un podcast impulsado por las principales asociaciones territoriales de la empresa familiar. Hoy tenemos con nosotros a Carlos y Beatriz Moro, de Bodegas Familiares Matarromera. Vamos a hablar de cómo una familia puede anticiparse, dialogar y ordenar su futuro mediante acuerdos escritos. De cómo los protocolos familiares no solo previenen conflictos, sino que fortalecen la cohesión y permiten que un legado pase de una generación a la siguiente con claridad y armonía. Carlos Moro, Beatriz Moro, Bodegas Matarromera, nada menos, ¿no? Bueno, pues es un placer teneros aquí, en este podcast. Es ¿Qué tal? un placer para nosotros estar aquí y poder charlar contigo y contar nuestras cosas. Ya sabéis que este es un podcast que patrocina Catégora y justamente para hablar de empresa familiar, ¿no? De los problemas de la empresa familiar, pero sobre todo también de las salidas, de las ventajas, de los hallazgos en la empresa familiar, de todo eso que hace que una empresa familiar perviva en el tiempo, que es de lo que se trata muchas veces, ¿no? Pero sí me gustaría que nos contarais, así rápidamente, ¿cuál es el origen de las bodegas Matarromera? No, el origen es una empresa familiar también, una empresa de mis padres, que eran agricultores por ambas vías, tanto mi padre como mi madre, agricultores, viticultores y demás. Ahí prende para mí digamos, el amor al mundo agrícola, a un mundo agrícola moderno. Mi padre, yo le considero que fue ya un modernizador en su época, el primer tractor de ruedas, lo llevó, la primera trilladora, etcétera. Teníamos bodegas que elaborábamos vino no solo para consumo, ¿no? Eran bodegas ya de venta, ¿no? Después, ya el origen de Matarromera concretamente, la primera bodega del conjunto de bodegas familiares Matarromera, pues se creó en el año 88. Pero eso ya contigo, claro, ¿eh? Eso conmigo y justamente como Porque fundadores. hay que decirlo, tú eres ingeniero agrónomo, ¿no? Exactamente, esta joven es fundadora Sí, y mi hija Paloma también, las dos sí, hijas. sí. Es decir, que sois fundadores los tres desde el año 88, ¿no? Sí, sí, así que formalmente sí, ellas tenían, no sé, 4 años o 3 o muy poquitos años, pero ya desde ese momento yo las metí en ese. Porque tú estabas pensado para otra cosa, ¿no? Tú viniste a Madrid a estudiar ingeniería, ¿no? Sí, yo estaba destinado para ser un gran funcionario y estar en el Ministerio de Agricultura. Pero yo llegué a lo que es el máximo de nivel de administración a los 29 años y mi gran deseo era emprender y hacer mi propio proyecto, ¿no? Y así lo hice. Fue, de hecho, el año 88 cuando fundó Matarromera. Y a partir de ahí, pues se va preparando todo para en un momento determinado ya a Sí. dedicarme al Hay 100%. que decir que no hace tanto tiempo, si pensamos, es decir, Matarromera es desde el año 88, ¿no? Sí, Y además, sí, sí. ¿y qué es lo que te lleva a fundar Matarromera con tus dos hijas? Cuando mi abuelo se hizo ya muy mayor, tenía todos los campos y le dijo a mi padre que bueno, que ya era hora de que se encargara él. Entonces mi padre dijo, bueno, pero yo quiero montar aquí una bodega y tengo estos proyectos y tal, lo hacemos. Y mi abuelo dijo, bueno, yo ya estoy muy mayor, hazlo tú. Entonces mi padre fue hacia adelante, pero mi abuelo le regaló la tierra más querida para él, para que montara su empresa. Ujú. Y esa tierra es Matarromera. Matarromera. Y ese es el origen del nombre de la Exactamente. compañía, Mi ¿no? padre y mi madre. Yo después, ya mi padre decidió pasarme la gestión de su empresa en el año 92 y ya que yo me potenció muchísimo nuestra empresa, porque me lo permitió pues, replantar, apostar mucho más por el viñedo y empezar pues, a crecer también, ¿no? Yo recogí como unas 200 hectáreas y en este momento cultivamos 1.300 hectáreas, 850 de viñedos. ¿Tú te habías sentido, Beatriz, llamada por el mundo de la agricultura y por el mundo del viñedo? Siempre me ha encantado. Cuando yo era chiquitilla, Bueno, te ha recuerdo encantado, pero has estado en Estados Unidos y en otros países casi toda tu vida, ¿no? creo que es importante salir también. Entonces, en el origen, mis veranos yo me las he pasado vendimiando en la tierra, cogiendo uvas, vendiendo vino en la bodega. Una vez que ya me he ido haciendo más adulta, he necesitado esa independencia de salir, formarme, trabajar en muchas empresas, emprender yo misma y de esta forma para poder volver y aplicar valor a la Ujú. empresa. También volver a casa con algo en las manos, ¿no? Ajá.
Mm. Hace poco le escuchábamos a tu padre decir esto no se puede perder, ¿no? Yo creo que es un lema tuyo, ¿no? Esto no se puede perder y hay que trabajar para ello. No sé si vosotras, las dos hermanas, tú y tu hermana Paloma, ¿no? Mi Que ella hermana está, Paloma, que sí, ella está en Copenhague. sí, ¿Habéis sentido esa necesidad de que esto no se puede perder? totalmente. Yo lo veo como un regalo inmenso. En realidad es casi algo un préstamo, más que un regalo. Es algo que se ha creado, que lleva generaciones. Mi padre ha creado con sus manos, con su pasión, con su trabajo, su esfuerzo. Me llega a mí y yo quiero potenciarlo, cuidarlo y de nuevo pasarlo a las siguientes generaciones. Sí, hay algo, fíjate, que nos parece muy importante cuando hacemos este podcast, que es la palabra arraigo, ¿no? Es Mm. decir, el sentir que uno tiene que estar ahí o que tiene que volver, ¿no? Supongo que lo habéis sentido de la misma manera que tu padre sintió en un momento determinado que tenía que venir, ¿no? La vuelta. Yo creo que es parecida a la vuelta a casa. Es un sentimiento que quizá hemos tenido de la misma forma. Yo salí, estuve fuera, hice muchas cosas, aprendí mucho, me fue absolutamente importante para luego constituir no solo una bodega con unos viñedos y unos vinos excepcionales, que era el objetivo, Ujú, ¿eh? Sino además una empresa organizada con todos los parámetros de una empresa moderna de hoy día, que es lo que yo considero que es ujú. conveniente para hacer los mejores vinos de. Y si tuvieras que definir la palabra arraigo, ¿qué dirías Pues consiste el enlace entre la persona y la tierra y el vínculo ese que hay, digamos, diría telúrico de pertenecer a un territorio, a una tierra, a una zona que no es solo tierra, es gentes, es historia, es cultura. y qué es el elemento que fundamenta el crecimiento, desarrollo y mantenimiento, permanencia de la empresa familiar, imagino, ¿no? Sí, Sí. sí, totalmente, porque yo creo que cada empresa, y sobre todo familiar, debe tener sus raíces, su arraigo, sus orígenes y su entorno, ¿no? Y nosotros potenciamos muy especialmente el entorno, no solo desde el punto de vista vitivinícola o agrícola o enológico, sino también desde el punto de vista cultural, sociológico, de cuidado de la gente, de las personas, ha sido un objetivo fundamental. Y A mí me parece que he viajado por el mundo y seguramente ahora lo dirá Beatriz. Necesitamos que estemos también a la altura de lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Y eso significa economía, eso significa formación de la gente, eso significa transmitir lo que nosotros sabemos, conocemos a todo el entorno. ¿Y cómo se consigue el, el arraigo desde el desarraigo en un sentido? Vamos a ver. Es decir, estáis fuera, tú has estado 18 años fuera, ¿no? Ujú. ¿Cómo se consigue arraigarse en un proyecto familiar como esto cuando se está fuera, ¿no? Es que este proyecto vital es nuestro proyecto vital, Mm. o sea, está en la sangre desde el principio. Entonces, no es que nos hayamos desligado nunca, siempre hemos estado ahí. Simplemente estamos conociendo, aportando, viviendo diferentes experiencias que podamos traer luego a nuestra tierra para que sea más rica. En realidad, los diferentes puntos de vista solo los puedes conseguir a través de una experiencia muy rica. Un único punto de vista, quedarse solamente ahí, ver solamente eso y experimentar solo eso, creo que es una limitación. Por lo tanto, la diversidad de salir, de conocer, de comportamientos, etcétera, aporta valor de nuevo a la tierra. Es como Ujú. nutrir la tierra. El objetivo, en cualquier caso, cuando se tiene, bueno, pues una empresa familiar con un objetivo, con una idea de lo que debe ser la empresa familiar, porque imagino que esa idea también existe, ¿no? Es decir, es Mm. una empresa familiar que tiene que tener un desarrollo, un objetivo, un permanecer. Es decir, ¿cómo hacéis para que además sea eficaz la empresa y no venga a romper la parte importante que es la familia, ¿no? Mm. Mi gran objetivo es transmitirlo a las generaciones y disfrutarlo en la transmisión, en cada momento que estamos viviendo. Ese es nuestro objetivo y pasar el legado. Yo no estoy trabajando para mí o para mi interés exclusivamente, sobre todo para las siguientes generaciones. Y lo que se trata es de ver cómo logramos que eso se haga de forma adecuada para que siga siendo una empresa, primero como empresa puntera, eso significa conocimiento, tecnología y demás. Segundo,
que siga intentando hacer los mejores productos y sea lo más sólidamente posible. Nosotros hemos ido diversificando hasta otra empresa. Estamos en Universidades Bodega, en Matarromera, en Mina, no tampoco por capricho, por tener más, sino por darle esa fuerza, esa solidez y esa estabilidad que le puede dar futuro. Y después diversificando también, por ejemplo, ahora otros cultivos. Estamos haciendo olivo, una almazara, oliduero, pues está maravillosa, almendra. Y entonces eso tiene sentido. Estamos plantando pistacho. Tardamos 8 o 9 años en dar En que dé pistacho. frutos, sí, sí. Que si pensamos que eso es para, para mi generación, no, es ya para la suya o casi para la siguiente, ¿no? Así que hay que pensar en ese criterio, pero hay que hacerlo luego de una manera en la que acopies todos los valores, porque competir fuera es muy, muy difícil. Nosotros estamos en 80 países. En algunos de ellos somos líderes, mejor vino o más demandado de todos los vinos del mundo, ¿no? En otros tenemos una muy buena prescripción y demás. Ya para eso hay que saber hablar idiomas, hay que conocer de internacionalización, hay que manejarse en tecnología, en informática, hay que Ujú. tener y mantener valores, y eso se hace a través de la formación, ¿no? ¿Habéis tenido la necesidad de establecer un protocolo familiar con la intención de salvar la compañía? Sí, sí, estamos en proceso, de hecho, ahora mismo de realizar nuestro protocolo familiar, porque hay unas palabras que ha hecho mi padre muy importantes, que son el futuro y visión. Entonces, una empresa familiar, en nuestro caso, no venimos a explotar la tierra y marcharnos y ya está, ¿no? Sino que tenemos esa visión de futuro, y esa visión de futuro, cuando la familia tiene los mismos valores, la misma visión, es cuando se encuentra con la necesidad de decir: "Oye, pues, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos Ujú. organizamos?". Entonces, de ahí sale el querer hacer, este Para protocolo. mí lo primero que parte es de el cariño, el afecto mutuo, que es un poco la base de todo eso. Mm. Después del conocimiento, de dar a conocer lo más posible. Paloma y Beatriz pues lo han vivido, lo están retomando con mucha más fuerza a las siguientes generaciones. Estamos ya en la siguiente, en la de los nietos míos, sus hijos, que tenemos que acercarlos a que lo conozcan, porque hay mucho valor dentro. Y también uno de mis objetivos al menos ha sido crear valor, crear conocimiento, crear tecnología para que eso sea atractivo a los jóvenes. No estamos hablando de una empresa ahí cualquiera perdida en el mundo rural. No, no, es que es una empresa que es puntera. Bueno, no quiero hablar de premios y cordialidades, voy a hablar de valores. Ahí es el modelo de Microsoft, de Ujú. sistema de informatización, de trazabilidad. Cualquier persona que quiera hacer ese campo, ahí puede desarrollarlo. Y trabajamos en el concepto de sostenibilidad. Quien quiera hacer esto, ahí lo tiene ese valor. Me refiero para los nietos. ¿Eh? Quien quiera hacer internacionalización, lo tenemos todo por hacer todavía. ¿Quiénes Hemos hecho forman, mucho. O sea, tienes un campo enorme para poder desarrollarte dentro de la empresa. quiénes forman ahora mismo la empresa Matarromera? La empresa Matarromera la formamos básicamente en la generación, yo mismo y mi mujer, Ujú. Esperanza, pilar absolutamente fundamental, y Paloma y Beatriz en la parte de representación de la propiedad. También en una parte, en la parte histórica, está mi hermana y mi cuñado. Y ellos siempre están al lado nuestro apoyándome, dejándome hacer Ujú. sin interrumpirme en el camino y digamos, pues, compartiendo, pues sobre todo trabajo y también sobre todo visión y también los éxitos, ¿no? Pero sí que el protocolo dejará claro quién es el que lleva la función directiva de la compañía, evidentemente, quién es solamente accionista, quién participa de la compañía con una determinada responsabilidad. ¿Todo eso se establece en ese protocolo? Sí, pero con la Ujú. suficiente también flexibilidad para ir viendo el desarrollo de las cuestiones, ¿no? Esto no solo es conocimiento, no solo es voluntad, es implicación, es dedicación y es gestión adecuada, ¿no? Entonces, y el protocolo lleva todos estos contenidos, pero también deja un poquito el margen para ir a Ujú. través de un seguimiento periódico ajustando las circunstancias de cada momento. Es El- importante el protocolo, pero es muy importante también crear los organismos necesarios para que haya una comunicación, una coordinación que aporte la flexibilidad que está diciendo mi padre. por ejemplo, hay elementos externos, personas externas que os ayudan en el asunto del protocolo, porque es muy difícil decir, imagino, no tengo ni idea, yo no tengo una empresa familiar, evidentemente, ¿no? Mm. Pero quién tiene tal responsabilidad, quién va a cobrar más, quién, etcétera, etcétera.
¿Esto existe? ¿Lo hace alguien externo o lo hacéis desde dentro vosotros mismos? Sí, en este caso hemos contratado a un consejero externo que nos está ayudando en la guía del protocolo, pero lo más importante es casi la comunicación y el diálogo que tenemos entre nosotros para poder marcar las pautas de ese protocolo. A la hora de establecer el protocolo, ¿hay elementos más sensibles que otros? Todos son sensibles. Sí. Bueno, Y sí, todos, pero habrá alguno que sea más sí, sensible que otro, ¿no, Carlos? todo hay que mirarlo con mucho cuidado Mm. para que pues todo el mundo se sienta lo más considerado, por lo menos desde mi perspectiva, lo más integrado, sumar esfuerzos, procurar que no haya ninguna arista en ningún lado y si es así, pues recortarla, ¿no? Hay aspectos importantes como el que has citado, ¿no? La gobernanza, ¿no? La gobernanza de futuro. Y a Paloma la hemos asignado que desarrolle las bodegas en mina, que son tres: la bodega de mina de Ribadeo Tintos, la bodega de mina Blancos y la de Rosados de Cigales, y ahora también una mina en Albariño. Y Beatriz está desarrollando verticalmente, es la responsable de un tema muy moderno que es muy adecuado para su condición, que es los vinos sin alcohol. Ujú. Los vinos Win y Sonríe. Y luego asignadas también a unas competencias horizontales para que cada una vaya desarrollando y asumiendo competencias que llevo yo, que lleva Esperanza en su campo. Por ejemplo, Beatriz pues está asumiendo los temas de digitalización, los temas de marketplace. Paloma está en planificación porque tiene mayor experiencia, logística. Entonces hay también camino trazado en el que ellas van a ir asumiendo progresivamente más competencias en el plano vertical de las empresas y en el plano horizontal. La verdad es que me parece muy interesante esto del vino sin alcohol, ¿no? O sea, ¿por qué hay que hacer vino sin alcohol? Es una necesidad social hoy en día. Vamos a una mesa, a una cena, y estamos cenando con 10 personas y de las cuales 2 no beben alcohol, por ejemplo, o no quieren, o no pueden, o no les apetece. Y llega el momento del brindis y de la celebración, y en España el vino es cultura, es historia, es emoción, es ritual. Con nuestra apuesta de vinos sin alcohol lo que queremos es incluir a todas las personas en este momento del brindis, que todos puedan pertenecer a este momento y a celebrar. Nosotros pues fuimos pioneros, incluso tenemos alguna patente al respecto, ¿no? Y fuimos los primeros que sacamos al mercado en el año 2008 los primeros vinos sin alcohol, rosado y tinto. Esta es una de nuestras 11 bodegas. Nosotros hacemos sobre todo Claro. vinos tradicionales, vinos de pago, vinos de finca, absolutamente maravillosos. El San Claudio que hemos comentado anteriormente es una maravilla. Matarromera ni que decir tiene. Ahora mismo es el vino elegido en Iberia, ¿no? En reserva. En fin, que es otra opción más que nosotros, dentro de 11 opciones, una es esta de vino sin alcohol. Las otras 10 son vinos tradicionales en los que apostamos por ellos, los creemos, los queremos y creo que esa es una cultura que hay que tener y mantener porque es tan valiosa y tan histórica que debe ser así, ¿no? Pero aportamos ese punto novedoso para un mercado novedoso y para una época determinada. Pero vamos a volver a los temas de empresa, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado, por ejemplo, la relación de la compañía, de quienes sois los miembros de la compañía, los fundadores, con los consortes, por ejemplo, ¿no? Aquí hay dos momentos. El momento actual, en el que pues está incorporado Esperanza, que es mi consorcio, en todo lo que hay, pero de cara a futuro, mi criterio ha sido que ellas vayan ordenando, porque son las que lo van a vivir. Lo hemos ordenado, pero con flexibilidad, ¿no? Entonces, en principio creemos que las parejas tienen cada una que tener su ámbito de vida y no estar ligados a la empresa. Creemos que son un valor impresionante porque yo, por ejemplo, con mi marido me acompaña en todos los sitios, es un apoyo enorme, es el padre de mis hijos que luego tienen que estar involucrados en toda la empresa familiar. Entonces, las parejas y los consortes son un valor importantísimo que consideramos en el protocolo familiar. De hecho, están considerados en sus funciones específicas, pero luego a lo mejor no tienen unos puestos más ejecutivos en la empresa, ¿no? ¿Y cuál es el órgano que sostiene hoy esa estabilidad familiar? ¿El El- consejo? sí, el consejo de ¿Y familia. cómo funciona? Tenemos dos escalones, el Consejo de Familia más reducido y luego pues tenemos un comité ejecutivo Exacto. más operativo en el que lo forman Paloma, Beatriz
Esperanza y yo mismo junto con el director general, porque hay otra cuestión que hemos también decidido, que es que son unas empresas que tienen que estar profesionalizadas. El Ujú. Consejo de Matarromera tiene la virtud de tener la parte familiar y tener algunas personas externas, Ajá. el asesor jurídico y demás es maravilloso, o otras personas como que venían de mis otros mundos y que incorporé ahí de forma pequeña, pero que han estado en el consejo, digamos, con esa visión dominical, pero de alguna manera muy diferente, muy independiente. Hay elementos externos, hay directivos también externos, ¿no? Totalmente, los directivos son Y todos eso, externos. eso ayuda en algún sentido a la estabilidad familiar, a lo que nos referíamos antes, ¿no? Claro, es fundamental que tengamos, como ha dicho mi padre, la empresa muy profesionalizada con, bueno, porque hablábamos antes de lo que aporta valor también. Nosotros somos los que somos, tampoco podemos cubrir todas las áreas a nivel operativo. O sea, mi gran objetivo desde hace unos años es que esto esté trasladado a la parte, digamos, familiar y a la parte profesional. Tal cual que no depende de mí, porque soy finito y en algún momento pues no estaré, estarán ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí se han hecho 110 proyectos de investigación. Una inversión que no la digo para no enorme, que está todo el know-how, todo el conocimiento ahí en la empresa. Ese debe, o todos los conocimientos de 80 países, de 150 importadores, de 150 a 200 distribuidores, todo eso tiene que dar en manos de el ámbito profesional, pero también el ámbito familiar, que además de ámbito familiar es, digamos, directivo de alto nivel, son presidentas o son miembros del consejo de administración, o porque esto es una empresa pequeña, empresa familiar, en la que el factor de las personas y la familia es fundamental. De verdad que cambia. Ujú. Está detrás, la familia está detrás la responsabilidad, está detrás el futuro. Yo, cuando dimos este paso, incluso dentro de la empresa, hubo un alivio. Hubo un alivio porque dijeron, esto no termina con Carlos, esto no se va a vender mañana a cualquiera. No, esto tiene perspectiva de continuidad. Y nosotros estamos en una empresa que tiene futuro. Perdona que pregunte por el tema de los consortes, pero ¿a los consortes se les ha invitado a formar parte de la compañía? Hay un órgano que no hemos mencionado que es la asamblea familiar. Claro. La asamblea familiar es donde tienen cabida todas las personas de la familia integradas, Ujú. y los consortes, y los sobrinos, los primos, y esto es un organismo pues, que está creado pues, para que seamos todos partícipes de las alegrías y de las proyecciones de la empresa, de comunicar, celebrar los momentos importantes. Entonces, todos ellos van a estar incluidos en esta asamblea. La integración de tus hijas en el proyecto lo hiciste de forma gradual, ¿no? No fue una cosa de Sí, rápida ni absolutamente, porque impactante ni. las cosas de forma obligada o porque tengan que hacerse o porque no tengan otro recurso, aquí ha habido absoluta y total libertad. Ellas han querido, y me parece muy bien, gestar su propia vida, primero personal, segundo familiar de su familia, tercero, digamos, desde el punto de vista económico. Ellas dos no dependen de Matarromera para vivir, ni dependen de mí, tienen autonomía. Y desde la libertad, desde la autonomía y desde ese cariño y de esa búsqueda de algo, vuelven y en un momento determinado, digo, oye, este tema y este futuro es vuestro, ¿queréis llevarlo? ¿Queréis tenerlo? Sí, pues adelante, pues vamos maravilloso, yo encantado, porque para mí era el objetivo, Mm. pero ellas también. Entonces es un tema absolutamente, yo creo, de voluntario. Y demás. Y cuándo y cómo, ellas lo van decidiendo. Yo no puedo decidir nada, porque la vida de cada uno es cada uno. Y ella sabrá cuándo pueden atender más a un hijo o a otro, o estar con su marido, o ir aquí o ir allá. Pero a medida que ellas van deseando y queriendo participar más, van participando. Por mi parte pueden participar todo, no hay ningún problema. Pero ellas tienen que ir y van y así haciendo a medida que lo creen oportuno. Yo me pregunto si como ingeniero que eres, con una mente, no voy a decir calculadora, pero sí de cálculo, ¿eh? Sí. Con una mente organizada, una mente con propósito, ¿habías seguido o has seguido alguna estrategia para atraer a tus hijas hacia la compañía? A ver. Hombre, yo creo que primero, como he dicho, de verdad, la de la independencia, la libertad, pero después, obviamente, el hacerles atractivo su futuro. Porque si no es atractivo, ¿para qué?
Entonces, desde ese punto de vista, me he esforzado enorme en hacer una empresa o un grupo de empresas que sea muy atractivo a cualquiera. Y hoy día, Bodegas Familiares Matarama es precioso. Es precioso. El participar de ello es interesante, es válido. Estamos en punta de tecnología, en punta de medio ambiente, sostenibilidad, en punta de naturaleza, en punta de poder disfrutar de sitios y elementos enormes, en punta también de poder gestionar. Entonces, y luego también disfrutar. Es muy bonito llegar allí y poder pasar en donde estamos, en el ámbito rural, unos días con la familia, con los hijos, pues poder jugar con las bicicletas o con los tractores. He tratado de que sea una empresa diversificada para que tenga solidez. El mundo cambia mucho. Ahora están subiendo los blancos, bajan los tintos, crecen los sin alcohol. Mañana cambia. Yo tengo que pensar lo que va a hacer hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 5 y dentro de 500 años. Es lo que quiero que sea. Ingeniero. Oye, por cierto, ¿tú has sentido ese proceso de convencimiento de tu padre hacia vosotras? Es decir, ¿lo has notado? ¿Has notado que había, no sé si una estrategia, pero sí un interés por convenceros de que esto era bueno? Sí, mi padre siempre ha mostrado su interés y lo ha manifestado de formas muy bonitas, siempre nos ha intentado involucrar. Bueno, siempre nos ha intentado, es que su proyecto vital es el nuestro, entonces no es que nos haya intentado involucrar, es que siempre hemos estado ahí y siempre hemos pertenecido. El mundo de la empresa no todo es color de rosa, ¿no? Es decir, de hecho participe también de los hándicaps, de los problemas que se supone que hay en una empresa, de problemas incluso con la competencia, Mm. de todo eso sois conscientes. Ahora mismo lo estamos viviendo, obviamente, pero hablamos de los años anteriores, nos ha involucrado en una realidad. Es que es aquello de tu padre, características de tu padre, en las que a ti te gustaría ser parecida a él. Pues es una pregunta muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Es que yo la admiro un montón. Entonces, tengo muchas cosas que me gustaría hacer como él. Tiene pasión, tiene capacidad, tiene fuerza, tiene toda su historia arraigada de una forma tan profunda que le mueve tanto. Tiene tanta preocupación por la gente, por la tierra, por el cuidado. Sabe analizar el entorno de una forma que sabe lo que hay que hacer. ¿Y qué es aquello en lo que no te gustaría parecerte? Pues, algo habrá, imagino, ¿no? Sí. Eh, Quiero ser yo misma. Yo tengo mi propia personalidad, con mis propias formas de hacer las cosas. Yo creo que tengo suavidad. Ujú. Soy Tengo esa suavidad y a lo mejor tengo mucha despierta también, ¿eh? Pero Beatriz es tengo encantadora. O sea, es que yo no sé si lleno o no lleno cuando llego, pero desde luego si llega a ella, ya me apaga a mí, porque ella tiene la alegría, la fuerza, la vitalidad, pero luego es enormemente estructurada y enormemente capacitada. Yo quería preguntaros si tuvierais que elegir entre una serie de reglas de oro que una empresa familiar no debe perder de vista con el objetivo de crecer y de permanecer, ¿cuáles diríais que son? Desde luego hay una primera y principal, que es familia, que haya esa relación, hay ese cariño, haya ese afecto, haya esa correlación que es la base de la empresa familiar. ¿Eh? En segundo lugar, yo creo que tiene que haber, por lo menos a nosotros nos ha servido, pues mucho respeto por cada uno de los miembros de la familia. Hay unos que querrán seguirla, hay otros que no, hay unos que se involucran más, hay otros que quieren gestarla. Respeto por todas las opiniones y también respeto por las opiniones en un ámbito más de siguiente nivel, técnicas o orientativas o estratégicas de negocio, ¿no? Porque puede haber opiniones diferentes. Yo, por ejemplo, en los temas de orientación, ¿de dónde vamos? Nosotros vamos a hacer los mejores vinos de España, del mundo, ese es nuestro objetivo. Entonces, claro, ¿eso es compatible con la mayor facturación? No, porque eso sería otra estrategia, otra bodega. Y siempre evitar cualquier pequeña cosa, cualquier chascarrillo, cualquier cuestión en convertirlo en un problema Ujú. o en una disquisición o en una rotura familiar que puede pasar, que pasa, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo y hay que cuidarlo muy bien, porque una pequeña fisura puede acabar siendo una grieta importante, ¿no? ¿Y cuál es el valor que le dais al asociacionismo de la empresa familiar? Es fundamental para poder estar integrado en el entorno que
que te rodea, para conseguir sinergias, para tener perspectivas diferentes. Yo creo que es fundamental, claro que sí. No solo me parece tan importante y fundamental, sino que además participamos o hemos sido fundadores de muchas de las cosas y asociaciones y demás que están en Castilla y León, sobre todo, o en el sector, ¿no? Y de hecho yo presido varias de ellas y ahora mi objetivo es también trascenderlo a ellas, o sea, irles pasando el testigo de representación. Pero yo he aprendido muchísimo de mis colegas, he aprendido mucho de empresa familiar, me he fijado mucho en lo bueno que han hecho muchas de las empresas familiares de Castilla y León y de España en general, porque estamos en Galicia, estamos en Rioja, estamos en Madrid, estamos en España y somos españoles. Entonces, se aprende muchísimo de las asociaciones, son muy necesarias. Es una vía de no solo de integración y networking y llamado y contacto, sino de aprendizaje y de vislumbrar los temas y de absorber la información de lo que pasa en la vida y en la sociedad que nos lo van haciendo pues llegar y pasar, ¿no? O sea, yo creo, estoy en la empresa familiar, somos de los más antiguos de Castilla y León, yo presido APD, asociación extraordinaria que significa al talento, estoy en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que el asociacionismo es fundamental y el Instituto de Empresa Familiar es una labor impagable. Os quería preguntar algo. Esa es, como el que dice, la pregunta, la última pregunta que se hace en este podcast, y es la pregunta que nos sugiere la empresa patrocinadora, Catégora, y es, ¿cuál es el legado que os gustaría dejar, el que debe dejar una empresa como Matarromera? Yo creo que Matarromera deja un mundo mejor que el que que lo encontró al principio, porque tenemos unos valores que son buenos, son positivos, son de crecimiento, son de cariño y lo transmitimos con nuestras obras, luego con nuestros productos, con nuestra forma de hacer, donde llegamos. Creo que es mejor por la tierra, ¿no? La tierra, hemos hablado de la tierra, está mejor cuidada, más nutritiva, más preparada para el futuro, porque las gentes también son importantes. Estamos en 40 pueblos en España y en los pueblos donde hay viñedo hay mucho más arraigo de la población. Entonces permitimos a las personas permanecer en sus casas, tener a las familias. Tenemos una visión de futuro también y este futuro arraigado a todo lo que hemos hablado y a los valores es algo positivo para la sociedad. Estamos creando valor, estamos creando riqueza y estamos creando momentos de brindis, ¿no? Y de celebración también, que es importante. Bueno, yo creo que son muchos aspectos desde el punto de vista familiar, pues un legado, como hemos dicho, un legado positivo, lo mejor que somos capaces de hacerlo para que tenga ese futuro de permanencia. Y mucho más en las empresas en las que son marcas señeras, las grandes marcas son marcas que se van haciendo con el tiempo, que cuesta muchísimo hacerlos, cuesta muy poco el deshacerlas, ¿no? Entonces hay que poner todas las carnes en el asador para mantenerlo, porque eso es el vínculo con la posibilidad de estar en muchos países, de revertir los recursos hacia una zona y hacia unas personas concretas y en cuidar muchísimo también esa imagen de marcas, pues nosotros somos multimarca con diversas empresas, bodegas y otras actividades que puedan seguir haciendo que crezca el valor social de la zona, el valor social de las personas, la formación. Nosotros hacemos unos planes de formación, de cuidado de nuestros colectivos y de las familias de nuestros trabajadores y por supuesto, del entorno de crear una empresa, que es importante también, familia, empresa que sea sostenible desde todos los puntos de vista y aporte lo mejor a la sociedad, lo mejor desde el punto de vista de rentabilidad, porque es importante. Matarromera ha estado años y años y años que no ha tenido ni reparto de beneficios. O sea, todo se ha reinvertido y reinvertido, si no, no hubiera sido posible. Eso ha quedado ahí, eso ha sido trabajo, es empleo, eso construcciones, esos edificios, es cultura, es, digamos, también interrelación, porque lo que hablamos de un asociacionismo, que nosotros somos totalmente proclives, crea al final lazos también de sociedad y hace que una sociedad civil sea más fuerte, sea mejor y sea más preparada para el futuro. Y más solidaria también, seguramente. Más solidaria. Carlos, Beatriz, familia Moro, Bodega Matarromera, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy, con la historia de Bodegas Matarromera, cerramos un ejemplo claro de cómo una familia puede proteger su legado anticipándose al futuro.
Carlos Moro transformó un sueño vitivinícola en un grupo innovador y sólido, pero su mayor acierto no fue solo fundar una gran bodega, sino preparar el terreno para que la siguiente generación pudiera continuarla con armonía y propósito. El regreso de sus dos hijas abre un proceso de reflexión y un protocolo familiar vivo, dialogado y profundamente humano. Un documento que ordena reglas, evita conflictos y convierte la emoción en visión compartida. Un legado, en fin, que se cuida, se planifica y se comparte.